Hola, buenas tardes. Yo soy Félix Antonio, mejor conocido como el payaso de Colín, y ahora estamos aquí en el canal de Globos Ilusión. Vamos a hacer un corazón tridimensional. Así que preparados, va a ser muy sencillo. Ustedes lo estaban esperando y aquí está para todos ustedes. Para hacer las tiras y armar el corazón tridimensional, tenemos que hacer una tira de 15 globos bipolos blancos, que va a ser el contorno. Van a ser 4 tiras de 4 globos, 2 tiras de 5 globos, 2 tiras de 2 globos y 2 globos independientes. Esto va a ser una parte del corazón, volvemos a repetir lo mismo y lo hacemos la otra parte del corazón. Aquí vamos a ocupar globo bipolo del número 12, calibrado al 9. ¿Qué quiere decir globo bipolo? Pues que tiene 2 polos, es tan sencillo. Y para hacer las cadenas o las tiras, nada más lo que vamos a hacer es amarrar en esta forma. Aquí está nuestra tira de 15 globos. Primer paso que hacemos, amarramos para hacer un círculo. Aquí está, formamos el círculo de 15 globos blancos. Vamos a armar glóster de 2 globos del número 5, calibrado al 4, y vamos a meter en esta forma aquí, le damos una vuelta y vamos a acomodar un glóster de 2 globos en cada espacio. Señores, así es como nos está quedando. Ya están los 15 espacios cubiertos con los glóster de 2 globos, del número 5 al número 4. Ahora, a continuación, vamos a armar una parte del corazón con globos rojos. Aquí tenemos la tira de 2 tiras de 4 globos y es muy sencillo unirlo. Aquí vamos a agarrar, damos 1, 2 vueltas, queda en esta forma, y vamos a ocupar un glóster de 2 globos del número 5 calibrado al 4. Y esto nada más introducimos, que quede uno adelante y otro atrás. Aquí es cuestión de no desesperarnos, no importa, no se nos botan los globos. Miren, aquí queda otra vez y le damos 1, 2 vueltas y metemos otra vez el glóster. Tenemos que hacer 4 así, que son las 2 partes del corazón. Ahora aquí tenemos las 2 tiras de 5 globos y aquí el detalle que vamos a empezar a amarrarlos de arriba. En la pasada empezamos dejando un globo y aquí no. Aquí es amarramos juntos, dejamos un espacio, otra vez giramos 1, 2 vueltas y volvemos a introducir el glóster. Dejamos un espacio, 1, 2 vueltas y volvemos a introducir. Nos queda de esta forma, ya se dieron cuenta, aquí queda de 5 y aquí queda de 4. Ya tenemos aquí 2 tiras de 4 unidas y la tira de 5 también unida. Queda de esta forma. Aquí hay que poner mucha atención porque aquí es lo importante para hacer la forma de nuestro corazón. Tomamos de la primera unión y acá también de la primera unión, desde 5. Y aquí voy a meter un glóster de 2 globos y aquí sí le voy a dar vuelta, una vuelta para que atore. Aquí sí tengo que dar la vuelta. Y del otro lado vuelvo a hacer lo mismo. Aquí dejo una, agarro mi glóster y le doy una vuelta, al paso el globo por atrás y ahí va a quedar. Vamos hasta aquí. Pues ha sido todo muy sencillo y muy fácil. Esto es cuestión de practicarle. Aquí vamos a agarrar uno de los globos de la tira de 2 y la vamos a unir ahora de este lado, aquí en la orilla. Igual, hacemos la misma técnica, metemos 2, le doy una vuelta, lo paso ahora sí por adelante, me voy del otro lado hasta la otra orilla y vuelvo a hacer lo mismo, una vuelta, me queda uno adelante y otro. Hasta ahí hemos ocupado 2 tiras de 5 globos, 4 tiras de 4 globos, 2 tiras de 2 globos. Y los globos independientes los vamos a amarrar en esta
en este huequito que está aquí, ¿ya lo vieron? Aquí, y vuelven a hacer lo mismo. Aquí ponen el clúster, le dan la vuelta completa. Aquí sí es bien importante darle la vuelta completa para que no se les zafe el globo. Acá tengo el otro piquito y vuelvo a amarrar el globo independiente o el globo solo, y aquí vuelvo a poner un clúster de 2 globos. Y aquí queda nuestra mitad del corazón. Así es como les tiene que quedar. Algo bien importante, y tomen mucho en cuenta esto. ¿Se acuerdan que eran 15 globos o 15 espacios en el globo blanco? Pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. O sea que cada unión va en cada apéndice, con cada... Pues ahora tienen que hacer lo mismo y les queda esto. ¿Ya lo vieron? Las dos partes, su unión de 15 globos, y ahora sí vamos a empezarlo a unir. Aquí pueden agarrar el centro, vamos a empezar con el centro de aquí, y aquí pasamos el clúster. Y de ahí, señores, vamos a empezar a unirnos el apéndice, como le llamaremos aquí, con esto. Damos una vuelta. ¿Se acuerdan que era el 15? Pues bueno, nos vamos en orden, señores. Eso traten de hacerlo en orden, porque si se saltan uno, pues bueno, se les va a quedar mal y van a equivocarse. Aquí es cuestión de irlo amarrando en orden. Aquí es como nos queda nuestra mitad del corazón. Amarramos cada apéndice en cada espacio y vean de este lado también cómo queda. Aquí podemos darle varios usos, lo podemos pegar en la pared, podemos poner las iniciales de los novios, y ahorita lo que vamos a hacer es unir la otra parte del corazón, igual, de la misma forma que hicimos este. Empezamos en el centro con estos dos, otra vez empezamos aquí en el centro, damos una vuelta para atorarlo. Igual, el mismo procedimiento que hicimos en el anterior de irnos una chichita o apéndice en los huecos. Amarramos todos y ahorita van a ver cómo queda nuestro corazón. Va. Y así es como queda nuestro corazón tridimensional, hecho con puro globo bipolo y los clústeres del número 5, sin necesidad de armazón. Vean el tamaño, bueno, pues yo soy un poco alto, vean el tamaño del corazón y se va a llenar un poco. Bueno, sí soy un poco más alto que Chasqui y que Globos Ilusión. Vean la diferencia. Y aquí es como queda. Vean a Chasqui, vean el tamaño. Y aquí está, en el canal de Globos Ilusión, la primera figura, el corazón tridimensional. Si quieren una contratación, con gusto, aquí estamos, Payaso Lecolín, aquí va a aparecer mis teléfonos, estamos a sus órdenes, espectáculo para niños, para adultos, y esperen más sorpresas de parte de Ilusión, de Globos Ilusión, de Chasqui y de Lecolín. Así que preparados porque esto es el principio. Gracias Ilusión, gracias Chasqui, y aquí estamos.